Según el investigador y escritor Antonio Portugal, los Andes tienen muchos misterios, entre ellos los túneles sagrados del lago Titicaca, también conocidos como la Chincana, el descubrimiento precolombino más grande y profundo jamás encontrado, debajo de las aguas del lago, según este investigador. Donde sí se está muy concentrada es en la parte boliviana, porque hay una red de túneles por el lago Titicaca. Yo pude entrar a uno de ellos, que es la que se llama la Chincana del Titicaca. El lago Titicaca es uno de los lugares más hermosos de América del Sur. Sus aguas son compartidas por Bolivia y Perú. Pero, ¿sabías que existen unos túneles o laberintos construidos por civilizaciones precolombinas de los Andes, posiblemente con fines iniciáticos o de comunicación? Según el autor Antonio Portugal, en sus libros La Chincana del lago Titicaca, los túneles secretos del lago Sagrado y las ciudades secretas en los Andes y los mensajes de los seres de luz. Este autor investigó las tradiciones aymaras, recopilando extraordinarios relatos de ciudades de luz subterráneas y chincanas que atraviesan el lago y se conectan desde la Isla del Sol con Cuatro, Apinquila, Tiwanaku y el Cusco. A partir de estas investigaciones, Antonio Portugal descubrió una enorme chincana al sur del lago Titicaca. Y es precisamente este tema que hoy compartiré con ustedes. Bienvenidos. Pónganse cómodos. Algunos datos sobre este investigador. Antonio Portugal Alvisure es un escritor e investigador boliviano. Apasionado por la arqueología, nació en Chulumán el 14 de junio de 1948 en el departamento de La Paz, Bolivia. Antonio es un investigador de las culturas precolombinas de los Andes bolivianos y es escritor y conferencista. Algunos de sus trabajos son: Sin más dilación, comencemos con el relato del libro Las Chincanas del lago Titicaca y los mensajes de los seres de luz, las ciudades secretas de los Andes, según Antonio Portugal. Todo comenzó en el lago Titicaca cuando Antonio se encontraba mirando desde una montaña y en ese momento se aparecieron dos ancianos aymaras muy viejitos, Juan y Pascual, que venían del lago Menor. Y Pascual me contó: de donde yo vengo existe una chincana, dice el anciano. Pues nuestros abuelos nos contaron que de esas chincanas salían personas que no eran como nosotros, y además se podían ver naves redondas que salían del túnel, y estas personas viajaban en esas naves. Así que decidió regresar a La Paz y volver preparado para emprender la búsqueda del chincana. Cuando llegó a La Paz se enteró que uno de sus amigos que vivía en San Francisco había llegado, con quien decidieron ir a la chincana. Llegaron al pueblo y preguntaron sobre la chincana y nadie lo conocía. Y apareció Pascual, el anciano, y dijo: los estaba esperando para llevarlos a la chincana. Llegando al lugar encontraron una tapa con medidas de 2,50 metros por 2 metros de ancho. Era bastante pesado, pero el hombre pudo moverla con alguna técnica. Al destaparlo, empezó a salir un olor nauseabundo del lugar. Antonio se asustó, pensando que era una tumba, y dijo: me acusarán por profanador de tumbas. Pero Antonio hizo un diálogo interno y dijo: por algo estamos acá. Y tomaron el valor y entraron todos asustados. Así que se puso un pañuelo mojado para poder soportar el olor del lugar y agarró una pita y una pequeña linterna, comenzando a bajar. Y todo estaba húmedo, cuenta él. Tenía miedo a resbalarme y no salir nunca más.
Muy asustado bajamos y me di de cuenta que era un lugar cultural y hecha por los hombres. Podía ver figuras de Tiahuanaco. De a poco salí del lugar donde mi amigo me esperaba. Y lo primero que le preguntó Juan Carlos, su amigo, quien llegó de los Estados Unidos, dijo: ¿qué tesoros viste? ¿Qué había allí? Y le dije: no hay nada todavía. Debemos volver con equipo de primera. Y es lo que hicieron. Días después, al llegar a mi casa, planeamos la fecha con mi amigo para ir al lugar. Una noche antes, sucedió que en la casa de sus padres, cuando se metía a dormir después de leer, a los pocos segundos de las paredes pasaron dos seres de luz. Uno de los seres de luz se puso delante de él y el otro se acercó a su lecho y se sentó en su cama y le agarró el brazo izquierdo, con lo cual su brazo se comenzó a iluminarse. Quería gritar, pero no pude. Estaba paralizado, dice Antonio. Y le comenzó a salir sangre por la nariz y no podía respirar por la sangre que se empezaba a secar. Y fue ahí cuando me empezaron a enviar mensajes telepáticos, donde me dijeron: te estamos preparando porque tienes una misión que realizar en el futuro. Ahora tú no puedes dar a conocer al mundo lo que está bajo la chincana. Así que desde ese día cambió mi vida, menciona Antonio Portugal. Porque él era como Santo Tomás, ver para creer. Querido espectador, pues los misterios del planeta Tierra son tan vastos en todas partes del mundo. Encontrarás o encontraremos maravillas que solo unos cuantos conocen. Continuando con el relato, los seres de luz le dijeron que volverían en 2 semanas y lo prepararían para salir en el plano astral. Y así fue. Lo sacaron de la casa en una de esas noches. Y lo interesante es que esa noche llovía torrencialmente. Su cuerpo astral se empezó a elevar, pero su cuerpo físico estaba tumbado. Y luego de eso salió a la calle y vio un par de personas y les gritó que lo ayuden, porque él estaba seguro de que había muerto y pensaba que no pudo despedirse de sus padres, ni amigos y su novia. Y es así que comenzó a volar por las calles de la ciudad de La Paz y llegó al aeropuerto del Alto y lentamente comenzó a volar a la montaña del Huayna Potosí, donde me detuve y dijo: ¿por qué no me están cuidando los seres de luz? Dijeron que lo harían. Estando en el plano astral, su único deseo era volver a su cuerpo. Entonces hizo como si estuviese nadando y comenzó a avanzar. Y lentamente pasó por la ciudad y a la casa del vecino y entró por el lado de la cocina. Y desde la sala pudo ver su cuerpo, que estaba en un sillón, escuchando música y botando saliva. Y comenzó a escuchar la música y le volvieron a hablar los seres de luz y le dijeron que debería ir a la ciudad de luz del lago menor. Pero hubo una segunda experiencia cuando visité la ciudad de luz, donde moran estos seres. Vinieron a recogerme en astral, dice Antonio, pero esta vez el vuelo fue muy rápido. Entramos por el estrecho de Tiquina del lago y comenzamos a entrar en algunos túneles que se agrandaban y se encogían mientras viajábamos con mis guías astrales. Uno estaba delante de mí y el otro atrás, menciona Antonio Portugal. El de adelante era como una linterna iluminada. Iluminaba todo a su paso. Y yo podía ver lo que me rodeaba. Y al fondo vi una pequeña luz que se iba agrandando. Y cuando llegué era la ciudad de luz, de un color tipo beige. Y había mucha actividad. Y algo me llamó la atención. Fue que había pantallas como de televisión, pero gigantes. Y además tan delgadas como una hoja de papel, que se movían. Y ahí podíamos ver el río de estrellas, o Huila-Jahuira, o la Vía Láctea. Y podíamos ver actividad de platillos voladores que se movían. Y por la otra pantalla de la Isla del Sol
individuos con cabezas de colores, hasta que vinieron mis guías astrales y me llevaron donde estos maestros. Los maestros le dijeron a Antonio que no se acerque a ellos porque tenían tal energía que podrían lastimar su cuerpo astral, y así también su cuerpo físico, y mentalmente le dieron toda la información que tenía que saber, y ahora poco a poco lo está dando a conocer. Continuando con el relato, antes de despedirse, los maestros le dijeron: desde ahora eres parte de la ciudad de luz. Cuando tu espíritu deje tu cuerpo físico, tú vendrás a ser parte de todos los científicos y personas que ya están conviviendo en el plano astral aquí. Posteriormente, lo llevaron a un lugar de curación donde le pusieron en posición horizontal y 3 seres de luz pasaban sus manos por encima de su cuerpo, y después le pasaron unos aparatos transparentes electrónicos y decían: estás bien dañado, pero todo este efecto llegará a tu cuerpo físico para sanar. Y así también lo bautizaron con el agua del lago. Yo sentí el agua que se esparció por el piso. Al despertar me di cuenta que mi cabeza estaba mojada. Esa fue mi iniciación en la ciudad de luz. Palabras de Antonio Portugal, investigador. Antes de culminar, Antonio Portugal hizo una revelación. Decirles que por debajo de Tiahuanaco se encuentra una cámara donde están 2 gigantes de más de 2 metros de altura y un cíclope. En las paredes de esta cámara hay escrituras antiguas que no se han descifrado aún. También hay una computadora gigante. Lo que pensamos que hace esta computadora es que vuelve a la vida a estos seres que no están muertos en Tiahuanaco. Además hay varias de estas cámaras. Para finalizar, sobre el idioma aymara, un idioma madre del planeta Tierra y que los seres de luz hablan. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te encantó, comparte para que las personas conozcan de los misterios de la Isla del Sol en el lago Titicaca, en La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.